Bueno, 9:05, empezamos, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver algo con respecto a lo que son las derivadas. Entonces, la clase anterior nosotros habíamos visto lo que eran derivadas de orden superior. Sí, recordemos que las derivadas de orden superior son aquellas derivadas cuando encontramos una función, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, hasta la enésima derivada. Entonces, las derivadas de orden superior, les había dicho, cuando es una función lineal, se puede derivar hasta el punto en que la función se convierta en cero. Mientras que cuando es una función como un coeficiente o un producto, esa función se va a ir expandiendo, se va a ir haciendo más grande. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver en qué se aplican estas derivadas. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a ir a las aplicaciones de las derivadas, ¿de acuerdo? Listo. Recuerden que ustedes pueden interactuar, ¿sí? Aquí yo tengo unas diapositivas, ¿sí? Les estoy proyectando en este instante. Y recuerden que ustedes pueden interactuar en las diapositivas, ahí tienen ustedes un lapicito, ¿sí? Entonces pone el lapicito y si no entiende algo dice, profe, no entiendo lo que está aquí, por ejemplo, me señala, ¿ya? Y aquí también tiene como borrar. Entonces, recuerde que es la interacción para que podamos entender y comprender de mejor manera, ¿sí? Creo que sí se va a entender mucho mejor que con la pizarra, que fue lo que trabajamos la clase anterior, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las aplicaciones de las derivadas. Las derivadas tienen dos aplicaciones fundamentales, pero no son las únicas, ya que las derivadas se aplican primero en la geometría y después en la física, pero también se aplican en la economía, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, las motivaciones geométricas y físicas de las derivadas nos conducen de manera natural a aplicar la derivada para determinar la recta tangente y la recta normal de una curva en un punto dado. ¿Ya? Vamos viendo, aquí recordemos algunas cositas. Por ejemplo, cuando ustedes veían los principios de las derivadas, cuando Luis les daba, me parece que debe haberles dado un gráfico muy parecido a esto, donde nos decía, aquí tenemos en un punto A, aquí está f de A, este es de esta distancia de aquí es f de A más h, este de acá también es A más h, ¿sí? Y esta recta que se va haciendo aquí, el límite de esta recta cuando va tendiendo se va a transformar en esta recta de acá. Esta recta azul se va a transformar en esta recta verde que está aquí. Y esa se conoce como la recta tangente. ¿Sí? Entonces, esto que nosotros vemos aquí, este pequeño grafiquito, me imagino que lo tienen en sus cuadernos. ¿Sí? Definición de una derivada mediante límite. ¿Ya? Eso lo han visto en clase. Ahora, cuando nosotros hablamos de una función, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Miren, si tenemos una función f de x cualquiera y se lo deriva en un punto x sub 0, entonces el punto x sub 0, ¿sí? El punto x sub 0 y el punto f de x, ¿sí? Y f de x se denomina pendiente de f de x. Vamos a ser un poquito más claros aquí. Miren esta recta que tengo aquí, ¿ya? Yo tengo aquí una pequeña curva, ¿sí? Que esta de aquí es f de x, ¿no es cierto? Y me dice que si yo derivo f' de x en un punto, en este punto de aquí, en este punto A, lo que encuentro es esta recta tangente. La línea azul es la recta tangente, ¿no? La recta tangente, ¿ya? Y también me dice
Ahora vamos a esto. Y también me dice que puedo encontrar una recta normal. Aquí yo tengo las ecuaciones de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Fijémonos una cosita. Las dos son muy parecidas, ¿sí? Y menos f de x sub 0 en la tangente. En la normal también y menos f de x sub 0 es igual. ¿Qué cambia? Aquí la pendiente. ¿Sí? Recordemos una cosa. Aquí nosotros vemos, miren, que la línea azul es la recta tangente y la línea verde es la recta normal. ¿Qué tienen de característico estas dos rectas? Que son perpendiculares, o sea que están formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Aquí hay 90 grados. 90 grados. ¿Ya? Entonces aquí entramos a la definición de lo que es la pendiente. Nos dice que la pendiente 1 es igual a menos 1 sobre la pendiente 2. Esto se llama reciprocidad, ¿sí? Quiere decir que estas dos rectas son recíprocas, ¿ya? Cuando dos rectas son recíprocas, tienen un ángulo de 90 grados, no se vayan a olvidar eso. ¿Sí? Cuando dos rectas son recíprocas, tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, este ángulo de 90 grados que están teniendo aquí las dos rectas, hace que aquí nosotros podemos observar que en la ecuación de la recta tangente tenemos f de x sub 0 y, como les decía hace rato, si yo tengo que m1 es igual a menos 1 sobre m2, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, aquí yo tengo m1 y aquí tengo m2, ¿sí? Se está cumpliendo justamente lo que les acabo de decir, que son recíprocas. Por lo tanto, la recta tangente y la recta normal van a calcularse de la misma manera. ¿Dónde cambia? Es en la ecuación de la recta, ¿sí? Ahí vamos a cambiar. En la ecuación de la recta es donde cambia donde cambia. De ahí, el resto es sumamente igual. Ahora ustedes dirán, profe, está muy difícil lo que nos está dando, no lo entiendo, papá. Vamos a hacer con un ejemplo para que me entiendan de mejor manera. Dice, demostrar que la recta tangente y igual a menos x es tangente a la curva y igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 8x. Hallar los puntos tangenciales. Entonces, aquí, observemos. Miren, yo tengo aquí en verde la función y igual x al cubo menos 6x más 8x. Menos 6x cuadrado, perdón, más 8x. Es esta función cúbica en verde. Mientras que y igual a menos x es esta línea azul. Azul o negra, no sé bien, ¿ya? Y fíjese, aquí se cortan en un punto. Ahora, gráficamente acabo de demostrar que aquí se cortan en un punto. En este punto de aquí. En el punto 3 menos 3. Pero, ¿y eso cómo puedo yo demostrarlo analíticamente o matemáticamente? Entonces, vamos a regresar al ejercicio. Nos dice, si y es igual a 3x x al cubo menos 6x cuadrado más 8, ¿no es cierto? Eso lo pongo a manera de función y me queda f de x igual x al cubo menos 6x cuadrado más 8x. Ahora, derivo. Entonces tendríamos f' de x igual. Este 3 baja a multiplicar, ¿no es cierto? Y me quedaría 3x. Le resto 1 al cuadrado. Menos
2 por 6, 12. 12x. Aquí se queda con 1, entonces ya no pongo nada. Y más 8, la derivada de x ya no se pone porque es x a la 0, entonces sería 8. La derivada de 3, perdón, de x al cubo menos 6x cuadrado más 8x es 3x cuadrado menos 12x más 8. ¿Ya? Hasta ahí la parte difícil, diría yo. El resto es solamente comprobar. Nos dice, como la recta comprobar es y es igual a menos x, le vamos a dar un valor en x. En este caso, menos 1. Yo le puedo dar cualquier valor, ¿no? Aquí yo podría decir que voy a hacer una tablita de valores. ¿Sí? Puedo yo hacer una tablita de valores, que es lo más sencillo, hacer una tablita y decir, bueno, yo voy a darle un valor a x y por consiguiente voy a obtener un valor en y. Entonces, si yo digo a x, voy a decir que vale 1. ¿Cuánto vale y? Y vale menos 1. ¿Por qué? Porque simplemente estoy reemplazando el valor aquí. ¿Sí? Aquí estoy reemplazando el valor. ¿Ya? Entonces, ahora yo le di un valor de y es igual a menos 1. Por lo tanto, ¿sí? Yo tendría que f' de x es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque acá me decía que era una recta tangente, ¿no es cierto? Y yo les acabo de decir que la recta tangente es la derivada. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Fíjense, esta ecuación que yo tengo aquí, es la derivada, f' de x. Pero f' de x también vale menos 1. Entonces, lo que hago es igualar. ¿Sí? 3x cuadrado menos 12x más 8 es igual a menos 1. Este menos 1 pasa al otro lado, con signo contrario, se volvería más 1. 8 más 1, 9. Me queda 3x cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Divido todo para 3. ¿Sí? Todo esto que está aquí le voy a dividir para 3. Porque todos son divisibles para 3 en este caso, ¿no? 3 para 3, 1. 12 para 3, 4. 9 para 3, 3. Y me queda una ecuación cuadrática mucho más sencilla. Ahora, la otra parte difícil que tal vez es donde más se suelen complicar ustedes es aquí. Factorar. Vamos a factorar esta ecuación. Entonces tendríamos, abro paréntesis, x. Tomo el signo que está aquí y lo ubico aquí. ¿No es cierto? Menos. Cierro paréntesis. Abro paréntesis otra vez. X. Y ahora yo tengo que hacer que aquí esté un signo más. Entonces tenía menos. Menos por menos me va a dar más. ¿Ya? Cierro paréntesis. Ahora busco dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 4. Entonces, 3 por 1, 3. Menos por menos, más. Menos 3. Menos 1, menos 4. Entonces los valores es x menos 3 y x menos 1. ¿Ya? De aquí, ¿de dónde saco estos valores? Dirán, profe, ¿por qué dice x sub 1 igual a 3 y x sub 2 igual a 3? No se olviden que de aquí yo tengo que igualar. Sí, yo aquí igualo cada uno a 0. Entonces, x menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, cambio este menos 3 al otro lado y me queda que x vale 3. Y acá, x menos 1 también igual a 0. Cambio al otro lado y tendría que x es igual a 1. ¿Sí? De ahí que yo tengo que x sub 1 vale 3 y x sub 2 vale 1. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguien se perdió? ¿O alguien que definitivamente no me entendió nada?
Si todos se quedan callados, asumo que todo está entendido, ¿no? ¿Por qué le divide para 3, Licen? ¿Por qué le dividí para 3? Porque yo observo aquí que tengo 3x cuadrado, ¿no es cierto? Menos 12x más 9. El 3, el 12 y el 9 son múltiplos de 3, ¿sí? Y obviamente la idea es siempre simplificar las cosas. Entonces, como yo observo que los tres valores que tengo ahí son múltiplos de 3, divido para 3 para hacer la ecuación mucho más sencilla. Esto que está aquí también es factorable. Sí, también es factorable. Desde aquí. Yo ya puedo factorar. Pero, Siempre tratamos de reducir así la ¿cómo es la exacto. ecuación? Sí, tratamos de hacerle más sencilla la ecuación para poder em, factorarle de una manera más sencilla. Cuando nosotros tenemos aquí así, también es factorable. Desde ahí podemos factorar, sí. También no se olviden, o sea, de aquí yo tengo varios caminos y eso es lo bonito de la matemática, que ustedes tienen varios caminos para poder encontrar en una solución. Otra de las formas más sencillas que suelen hacer aquí para encontrar los valores de x sub 1 y x sub 2 es con la fórmula general, no se vayan a olvidar. La fórmula general dice que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. ¿Puede utilizar la fórmula general para factorar aquí? También puede utilizar. ¿Sí? Si utiliza la fórmula general, el resultado va a ser el mismo, siempre y cuando no se haya equivocado en los signos, no se haya equivocado al momento de elevarle al cuadrado. ¿Sí? Si usted utiliza las herramientas de manera correcta, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Dicen, en la parte donde tenemos que comprobar que y es igual a menos x, ahí le podemos dar Ujú. cualquier valor. Cualquier valor, cualquier valor. Pero siempre empieza desde los más pequeños, ¿no? 1 - 1. ¿Sí? Porque tampoco es que te voy a pedir un ejercicio, empieza con el 100. ¿Sí? En este Ah, caso ya. no tendría sentido. ¿Sí? Empieza siempre con los más pequeños. Como les decía hace ratito, ¿sí? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, este gráfico, ¿sí? Y yo les voy a pedir Buenos que, días, profe. buenos días, que en el gráfico, ¿sí? Nosotros podamos realizar con GeoGebra siempre, ¿sí? ¿Me confirman si saben utilizar GeoGebra? ¿O les doy una pequeña demostración de cómo se hace esto con GeoGebra? No. ¿No les doy la Muestre, demostración o muestre, no sabe utilizar? muestre por si acaso. A ver, vamos a ver. Listo, a ver. Me confirman al rato que vean el GeoGebra, ¿vale? Esperen un segundito. Ahí están viendo el GeoGebra, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, el GeoGebra nos sirve a nosotros bastante, bastante, bastante para poder realizar todo lo que es funciones. ¿Ya? Entonces, aquí yo, por ejemplo, tengo en... David, por favor, nos abro el chat para ver qué le pone hola al señor Montatix. A ver, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una barra de entrada, ¿sí? En la parte de abajo. Si usted utiliza el GeoGebra online, la barra de entrada está en la parte de aquí arriba, ¿sí? Pero siempre hay una barrita de entrada, ¿ya? En la barra de entrada, ¿qué va a hacer? Estamos tratando recién de entrar a la reunión y no sé qué estamos haciendo.
Estamos viendo derivadas, las aplicaciones de las derivadas. Ah, ya no estamos viendo nada de ejercicio, nada de eso, ¿verdad? Estamos viendo ejercicios de las aplicaciones de las derivadas. Ya, sí, hizo pedazos. Bueno, gracias, profe. Con todo, les voy a mandar las diapositivas para que ustedes puedan estudiar, ¿no? Bueno, Por favor. entonces les decía, vamos a ver en el GeoGebra, ¿ya? Yo tengo aquí, por ejemplo, la función que les decía, y es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x, ¿ya? Y fíjense, aquí me da la opción, sí, me da la opción, o se graficó, más bien. Yo puedo esta función, sí, ponerle aquí en sus propiedades, puedo ponerle en las propiedades que se vea el nombre, que se vea el valor, que tenga un rótulo, que tenga un color, que tenga un estilo de trazado, ¿sí? Ya, ahora, una cosa muy interesante que les puede servir en la tarea que se aproxima. Usted en el GeoGebra puede derivar, ¿sí? Puede derivar. Entonces, aquí en la barra de entrada, usted va a escribir derivada, ¿sí? Escribe aquí, escribe y fíjese, ya se va, aquí ya nos sale algunas funciones, dice derivada de una función, de una curva, una función con un número. Usted solamente va a poner la función, derivada de una función. Y voy a escribir la misma función que yo tenía arriba. Y es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x. Y le doy enter. Ay, wait a minute, me equivoqué. 6x al cuadrado. Ya. Listo. Y fíjese, aquí me está dando una función que era una función cúbica, ¿no es cierto? Al momento que yo le derivé, se convierte en una función cuadrática. Esta función cuadrática a mí me sirve en algo muy bonito, me sirve en ver los puntos de inflexión. ¿Sí? Recuerda que usted había visto puntos de inflexión, máximos y mínimos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, este máximo que vemos aquí, ¿sí? Aquí está la derivada, el punto de inflexión. De este de acá está aquí la derivada, el punto de inflexión. Porque en el ejercicio anterior, porque yo utilicé y es igual a menos, y es igual a menos 1? Porque esta recta, voy a escribir aquí, y es igual a menos 1. Fíjense, esta recta que yo acabo de escribir, y es igual a menos 1, esta recta que se acaba de graficar, está cortando justo en los puntos de inflexión, ¿sí? Entonces yo veo punto de inflexión aquí, y aquí se está cortando. Entonces, esto me puede ayudar a mí a realizar los ejercicios, ¿sí? Yo les voy a pedir que en todo lo que diga en el deber, más bien en todas las funciones del deber, utilicen siempre el GeoGebra para realizar las gráficas, ¿sí? Por favor, utilicen el GeoGebra para realizar las gráficas. No se olvide, usted puede hacer aquí varias gráficas también. Puede desactivar las gráficas. Dice, esta gráfica que hice aquí no me sirve. Solamente da clic aquí en el botoncito azul. Sí, y ya se desactivó la gráfica. Ya no se le ve, a pesar de que la gráfica sigue ahí. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Listo, hasta ahí estamos. ¿Ya? Voy a regresar acá a las diapositivas. ¿Ya? Entonces, estábamos aquí en las diapositivas. ¿Ya? Listo. Voy a ir con con la segunda forma de lo que es las aplicaciones. La segunda aplicación de las derivadas. ¿De acuerdo? La segunda aplicación de las derivadas es mucho más sencilla. La segunda aplicación de las derivadas es en el aspecto de la física, ¿sí? Entonces nos dice aquí, movimiento rectilíneo. La derivada de una función tiene una aplicación física en el movimiento rectilíneo. ¿Quién me dice o quién me hace acuerdo que era movimiento rectilíneo?
Nadie. No se durmieron. Ronald. Duro, duro, no lo escuché. No sé, Alicia. El movimiento rectilíneo. Acuérdense que en primero de bachillerato ustedes veían MRU, MRV. ¿Se acuerdan? ¿No era lo que se movía un objeto a otro lugar con una velocidad, tiempo y en una distancia que recorría? Exacto, muy bien, David. Es con una velocidad, una aceleración, se mueve de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, aquí en el movimiento rectilíneo, nosotros vamos a ver, o vamos a suponer, primero, de primera instancia, que todos los objetos se mueven hacia la derecha. Va a ser una suposición que vamos a tener ahí, de hecho, ¿sí? Y que todos los objetos hacia la izquierda van a tener un movimiento negativo. Solo es una suposición. Si es que en el ejercicio le da usted asume que es positivo, por ejemplo, y le da un signo negativo, ¿qué pasó? Se equivocó de lado, nada más. ¿Sí? No es que se equivocó en el ejercicio, se equivocó al momento de tomar el movimiento. Usted asumió que era a la derecha, no ha sido cierto, ha sido hacia la izquierda. ¿Ya? Vamos a establecer un punto, ¿sí? Como un punto S. Aquí a la S tenemos que tener cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque S va a ser posición. No puedo ponerle P de posición porque no es un tratamiento, digámoslo, en español. ¿Sí? Esto ya es más notación un poquito en el inglés. Y ya es un convenio el hecho de tener S. ¿Sí? Me parece que si se corta, les mando otro enlace enseguida, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque me acaba de llegar un mensaje, no sé por qué. Ya, entonces estableceremos ese como la distancia en metros, ¿sí? Y ese también va a ser segundos, ¿sí? No se olvide, segundos, de tiempo. ¿Ya? Y aquí va a ser facilito, esto es facilito, 10 minutos y no nos demoramos más. La posición de una partícula está dada por la función s de t. La velocidad es la primera derivada de la posición. ¿Sí? Entonces, yo derivo s de t y tengo la velocidad. Y con respecto a la posición, la segunda derivada es la aceleración. O sea, derivo la velocidad y yo tengo la aceleración. Un ejemplo para que quede más sencillo, más fácil de entender. Me dice aquí, la posición de una partícula está dada por la ecuación y es igual a 10t menos t al cubo. Hallar la velocidad y la aceleración en t sub 0 igual a 0, en un tiempo 0 igual a 0, en un tiempo 1 igual a 1 y en un tiempo 2 igual a 2. Entonces, S de t igual 10t menos t al cubo. Esa es la posición. Derivo. S de t es igual. La derivada de 10t, 10. Menos 3t al cuadrado. Este 3 que estaba aquí, le bajé a multiplicar, le resté 1. Esa es la velocidad. Derivo otra vez. Segunda derivada de S de t es igual a el 10 desaparece, me queda menos 2 por 3, 6, t. Y esa es la aceleración. Y así de sencillito se encuentra posición, velocidad y aceleración. Entonces, ahora, Es lo mismo que nos mandaste los anteriores ejercicios de deber, ¿verdad? Sino que ahora solo le damos nombre de posición, velocidad y aceleración. exacto. Entonces aquí, mira, me decía, en un tiempo cero, ¿sí? En un tiempo cero. ¿Qué hago? Me dice velocidad y aceleración. Entonces, velocidad, está aquí la función, ¿sí? Entonces, le llevé para acá. Velocidad en tiempo cero es igual a 10 menos 3. Y en vez de la t, ¿qué puse? 0. ¿Sí? En vez del 3 puse 0. ¿Y qué me queda? Esto se hace 0. 10 menos 0 es 10. La velocidad al inicio del movimiento ha sido 10 metros por segundo. Después tengo la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración era esta de aquí, la segunda derivada.
Entonces, a de 0 es igual menos 6 por 0. ¿Sí? Reemplacé en vez de la t, le reemplacé con 0. Esto se hace 0. ¿Y qué me queda? 0 metros por segundo. Después hago lo mismo, pero me dice en el t igual 1 segundo. Entonces, ahora, en vez de 0, ¿qué puse? 1. ¿Sí? En vez de 0 puse 1. En los dos casos. 10 menos 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. 10 menos 3, 7 metros por segundo. La velocidad. Aceleración. 1. 6 por 1, 6. Estaba en negativo, menos 6 metros por segundo al cuadrado. Y ya está. Así de sencillito es la aplicación física de las derivadas. ¿Alguna duda? Solo ejercicios así pondrá, sí, nos va a avanzar. Solo ejercicios así están. ¿Y cuántos de estos, profe? Estos están, me parece que les puse unos 10 ejercicios de entre todo, algo así nomás está. Profe, en la tarea hay que ponerle de ley todo el proceso en el caso del tiempo 0, tiempo 1 y tiempo 2, ¿verdad? Claro, en este caso yo le hice solo con el tiempo 0 y con el tiempo 1 por cuestiones de tiempo mismo. ¿Sí? Estamos. Sí. ¿Hasta ahí alguna duda? Ahorita, ¿cuántos ejercicios van viendo, profe? Sigo perdido. Este y el anterior que han estado viendo, ¿verdad? Sí. Este y el anterior, no vimos más. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿El anterior está complicado o el anterior es de hacer con esas gráficas que usted me mandó de GeoGebra, profe? No, el anterior no está complicado. Es solamente las diapositivas que se les dio con respecto a GeoGebra. Igual el ejemplo está todo escrito en las, en las diapositivas. Todo el ejemplo está escrito en las diapositivas. ¿Las diapositivas nos va a mandar por WhatsApp o está subida en la plataforma de Educay, profe? No, ahorita les envío al WhatsApp. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna duda? No. Listo, entonces, ya saben, cualquier duda me escriben nomás, no habría ningún inconveniente. Y esa sería la clase de hoy, mis chicos. Ya les envío todos los documentos, les envío en este instante de WhatsApp, ¿de acuerdo? Que les vaya muy bien. Le da poco de tarea, profe. Ahí ya, De acuerdo. ya, hasta luego, que les vaya bien.